Buenos días, mi nombre es Ángel Marlene García Villagrana y yo voy a hablar sobre el tema de pancreatitis crónica. ¿Qué es? Esta es un trastorno recidivante, o sea, de reaparición continua, que está caracterizado por la fibrosis irreversible de la glándula con el eventual fallo de las funciones exócrinas y endocrinas. En la pancreatitis crónica, el parénquima está crónicamente inflamado. Entonces, si recordamos las características de la inflamación crónica y la aguda, la inflamación crónica, en comparación con la aguda, suele ser de inicio lento. La principal diferencia entre ambas es la persistencia del estímulo. Una inflamación crónica normalmente suele ser secundaria a un estímulo crónico, y esto es importante porque la principal causa de pancreatitis crónica, entre el 70 y el 80% de los casos, es el consumo crónico de alcohol. Entre otras diferencias, participan diferentes células y el daño a los tejidos suele ser severo y progresivo en las inflamaciones de tipo crónico. Esto es lo que conduce a que haya una destrucción de los acinos y una fibrosis de la glándula. Con el tiempo, la función exócrina de la glándula se empieza a deteriorar y en los casos graves también se puede producir una pérdida de la función endocrina. Importante de esto es recordar que es una inflamación crónica del parénquima pancreático y que está caracterizada por fibrosis irreversible de la glándula. Ok, la interacción de factores genéticos y ambientales son los que llevan al desarrollo de un estado inflamatorio persistente y finalmente al desarrollo de un síndrome clínico. Pues entre las etiologías, como ya habíamos comentado, la principal causa de pancreatitis crónica es el consumo crónico de alcohol, el abuso crónico de alcohol. Los pacientes con pancreatitis crónica suelen tener una historia de entre 6 y 12 años de consumo excesivo de alcohol. Con esto nos referimos a entre 150 y 175 gramos al día. Pues como ya sabemos, el alcohol está involucrado en alteraciones fisiopatológicas que predisponen al desarrollo de inflamación y fibrosis por su toxicidad en tejidos. Sin embargo, de los pacientes con pancreatitis crónica, el 80% tiene antecedentes de consumo de alcohol, pero de los alcohólicos, o sea, de las personas que tienen antecedente de consumo crónico de alcohol, solo entre el 5 y el 15% desarrollan pancreatitis crónica, o sea, no todos. ¿Por qué pasa esto? Esto nos sugiere que hay un origen multifactorial, es decir, que debe haber una interacción entre los factores genéticos y los ambientales para desarrollar el síndrome clínico. Entre las etiologías restantes, el 20-30% restante, estas suelen ser por obstrucción de los conductos, que esta es en realidad la principal causa de pancreatitis aguda, pero los episodios de pancreatitis aguda pueden generar una pancreatitis crónica, ya que a veces la inflamación crónica puede coexistir con la aguda cuando esta no se resuelve. La obstrucción también puede ser causada por una neoplasia, por estenosis papilar, lesiones quísticas, por tumores quísticos o pseudoquistes y por trauma. También el páncreas divisum, que es una malformación congénita, la más común de hecho en el páncreas, puede causar pancreatitis crónica como resultado de la obstrucción de la papila menor. La pancreatitis crónica tropical se cree que es causada por deficiencias de proteínas o micronutrientes que pueden disminuir la eliminación de radicales libres, que como ya sabemos pueden formar los radicales libres enlaces con otras moléculas y generar daños en el ADN, en las proteínas y en las membranas lipídicas. La hipercalcemia crónica también es una de las etiologías porque al haber una precipitación de calcio hacia los ductos se activa la secreción de enzimas pancreáticas, entonces esto nos puede llevar a que haya una ingestión del tejido pancreático. En algunos casos también puede ser autoinmune, puede ser hereditaria cuando hay mutaciones, por ejemplo en el gen del tripsinógeno, que es precursor de la tripsina y que comienza el proceso necesario para la activación de otras enzimas pancreáticas y cuya falla en su regulación puede desencadenar una activación prematura de estas enzimas que puede llevar también a una digestión del páncreas y una pancreatitis. Y cuando no se sabe la causa, pues es idiopática, ¿verdad? Aquí se presenta una tabla de la clasificación más utilizada, que es la que utiliza el acrónimo TIGARO por tóxico metabólico, idiopático, genético, autoinmune, recurrente en los casos de pancreatitis aguda recurrente y obstructiva. Ok, y en la fisiopatología, se cree que el desarrollo de la pancreatitis crónica es la combinación entre susceptibilidades genéticas más exposiciones ambientales para producir el síndrome clínico.
Hay ciertos genes que transmiten susceptibilidad a la pancreatitis. Entre estos está incluido el de tripsinógeno, que resulta en la temprana activación de las enzimas pancreáticas y por tanto en la autodigestión pancreática. También está el gen CTRC, que codifica para quimiotripsina C. Esta sirve para degradar y regular el tripsinógeno. Si no funciona correctamente, no podrá regularlo y va a haber también una temprana activación de las enzimas pancreáticas y una autodigestión del páncreas. También está el gen CFTR, que no lo puse en la exposición, pero es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta es una proteína que funciona como canal de cloruro y regula el movimiento de los iones de cloro y de bicarbonato a través de la membrana luminar hacia el ducto pancreático. Esto es importante porque esta proteína participa en la secreción del fluido en las células del ducto pancreático y su función es que secreta fluido con alto contenido de bicarbonato, lo cual permite remover los simógenos fuera del páncreas hacia el duodeno. Entonces, si esta no sirve, si tiene una mutación o hay algo que impida que funcione correctamente, esta remoción de simógenos no se va a dar. Entonces, va a resultar en una activación del simógeno dentro del ducto pancreático que va a causar la digestión del tejido pancreático y por ende la pancreatitis. Hablando de la etiología más común de la pancreatitis crónica, tenemos el consumo crónico de alcohol. Entonces, sabíamos que la pancreatitis se produce por susceptibilidades genéticas más exposición ambiental. La pancreatitis más común involucra la formación de tapones de proteínas calcificadas, o sea, de cálculos en los conductos pancreáticos. Ahora, ¿cómo pasa esto? El alcohol altera el control neurohormonal del páncreas en el cerebro, lo que causa que haya una hiperestimulación pancreática, incrementando el riesgo de pancreatitis aguda. Además, interfiere con los mecanismos de síntesis y tráfico de proteínas, vesículas, mecanismos de excreción de simógenos y de protección contra el estrés inducido por el retículo endoplásmico. O sea, básicamente produce un estrés sobre las células acinares y disminuye el umbral de activación del tripsinógeno, facilitando su activación intrapancreática con la subsecuente liberación de citocinas que causa la muerte de las células acinares mediada por necrosis. Esto es importante, necrosis no apoptosis. En la necrosis hay un estímulo patológico, lo que estimula que haya una respuesta inflamatoria. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria, va a haber una extensión del daño por el círculo vicioso, va a haber una inflamación y este es un factor ambiental. Ahora, las litostatinas son péptidos secretados en el jugo pancreático que en condiciones normales inhiben la agregación de cristales de calcio, o sea, la formación de cálculos. Si hubiera un defecto congénito, o sea, una susceptibilidad genética en la producción de litostatina, se favorecería la formación de estos cálculos dentro de los ductos. Y curiosamente, la secreción de litostatina en las células acinares también se ve afectada por el alcohol y también por la desnutrición como causas adquiridas. Además, el alcohol también reduce las concentraciones de bicarbonato y de agua, lo que reduce el pH del jugo pancreático y este pH hace que sea más fácil que se precipite el calcio, lo que favorece también la formación de cálculos de calcio. Como ya habíamos comentado, también aumenta la concentración el alcohol de proteínas en las secreciones pancreáticas. Esto lo hace a través de un estímulo vagal. Esta circunstancia determina un enlentecimiento intracanalicular del flujo de secreción. Entonces la precipitación proteica también se verá afectada y por tanto va a haber una formación de tapones proteicos. La litostatina también al ser hidrolizada con tripsina y catepsina, que son peptidasas, este es un péptido, al ser hidrolizada se modifica de tal forma que puede participar en la formación de tapones proteicos. La presencia de tapones proteicos empieza a desgastar la lámina basal del conducto pancreático y las proteínas junto con el calcio van a empezar a salir del jugo pancreático. Si hay bajos niveles de otros factores inhibidores de la nucleación, como el inhibidor local de tripsina y el citrato, va a haber una mayor formación tanto de tapones proteicos como de cálculos y se va a exacerbar este proceso. Si la obstrucción por estos cálculos es crónica, la inflamación va a persistir, entran los fibroblastos y se va a inducir fibrosis. Va a haber también distorsión, estenosis y atrofia de los conductos pancreáticos y después de varios años la fibrosis progresiva y la atrofia van a inducir a que haya una pérdida de la función exócrina y endocrina. Una segunda hipótesis se refiere a los episodios recurrentes de pancreatitis aguda.
donde hay una obstrucción del parénquima y esa destrucción se reemplaza con colágeno y esa cicatrización es lo que conocemos como fibrosis. Entonces, al haber fibrosis consecuente a necrosis, se lleva a pancreatitis litogénica crónica, porque la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la formación de litos. Esto pues también se puede agravar por la éstasis dentro de los conductillos que favorece la formación de tapones de proteínas y cálculos en el jugo pancreático. Estas teorías técnicamente van de la mano con diferentes estímulos que culminan en una inflamación persistente que se vuelve crónica y termina generando una fibrosis irreversible de la glándula con el eventual fallo de las funciones exócrinas y endocrinas, que fue pues, la primera definición que se dio de la pancreatitis crónica. Patológicamente, esta se caracteriza por una fibrosis, atrofia y pérdida de los acinos pancreáticos y por una dilatación variable de los conductos pancreáticos. Es importante recordar que en este tipo de patologías se produce un deterioro progresivo e irreversible del parénquima pancreático. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que el síntoma principal de la pancreatitis crónica es el dolor abdominal intenso. Este puede ser constante o puede ser intermitente y está caracterizado porque puede irradiarse a la parte media de la espalda o de la escápula. La ingesta de alcohol suele aumentar la frecuencia de los episodios dolorosos, pero esto sucede cuando todavía hay una función pancreática relativamente conservada. Cuando hay una insuficiencia pancreática grave, realmente la ingesta de alcohol ya no tiene una influencia real en el desarrollo del dolor abdominal. Los pacientes con pancreatitis crónica dolorosa también pueden evolucionar con el tiempo a un fenotipo de tipo indoloro, que se cree que es secundario a una lesión neuronal que interfiere con las vías del dolor. La anorexia y la pérdida de peso también son parte del cuadro clínico y ocurren pues con frecuencia, están relacionadas tanto con la mala nutrición como con la mala absorción por insuficiencia pancreática. De hecho, la destrucción del tejido pancreático genera que haya un suministro inadecuado de enzimas digestivas al duodeno. Entonces va a haber una inactivación del ácido gástrico, de enzimas y ácidos biliares, y va a generarse esta mala absorción de ácidos biliares. Esta mala absorción puede también causar que haya una hipocolesterolemia. También, por otra parte, tenemos a la diabetes mellitus. Esta es una complicación tardía de la pancreatitis crónica y no es aparente hasta que entre el 80 y el 90% de la glándula ya está gravemente dañada. Esto precisamente se debe a la pérdida de las células de los islotes pancreáticos, las células beta, que son las que contribuyen a que haya pues una menor producción de insulina en el caso de este tipo de patologías. La ictericia también pues, podría ser por una obstrucción de la vía biliar. Y finalmente tenemos el diagnóstico. El diagnóstico de la pancreatitis crónica se basa principalmente en los signos y síntomas. Si hablamos de, por ejemplo, los niveles séricos de amilasa y lipasa, estos solo en algunos casos se encuentran elevados, pero realmente no están elevados en todos, así que no es un marcador que nos oriente hacia un diagnóstico de pancreatitis crónica. De hecho, suelen ser normales como resultado de la pérdida significativa de la función pancreática. Y dentro de los métodos diagnósticos por imagen, para el estudio estructural del páncreas tenemos a la radiografía simple de abdomen, que es esta que podemos observar aquí. Esta tiene una muy baja sensibilidad, dado que cuando se observan calcificaciones pancreáticas, significa que la enfermedad ya está muy avanzada. De hecho, las calcificaciones del parénquima pancreático y del conducto principal que se observan tanto en la radiografía simple como en la tomografía computada son patognomónicas de la pancreatitis crónica, pero en realidad dentro del diagnóstico solo nos orientan cuando la patología ya está muy avanzada. Si recordamos, estas calcificaciones son los cálculos pancreáticos intraductales compuestos de carbonato de calcio y de litostatinas. También tenemos a la tomografía computada, eh,
Esta está indicada en primera línea para el algoritmo diagnóstico en pacientes con sospecha de pancreatitis crónica por su fácil accesibilidad y por su naturaleza no invasiva, a diferencia, por ejemplo, de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se considera que es más invasiva y que presenta mayores complicaciones asociadas. Sin embargo, pues al igual que la radiografía simple, tiene un bajo rendimiento diagnóstico para la pancreatitis crónica cuando ésta es de leve a moderada. Por esto, pues ante hallazgos que sean realmente no concluyentes, se indica la realización de una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que mejora la sensibilidad del diagnóstico de pancreatitis temprana y particularmente esta se utiliza en los casos donde hay una obstrucción biliar distal asociada o sospechada. Esto también puede sugerir estenosis focales dominantes y o eh, puede ser, pues esto nos sirve principalmente porque los cálculos son objetivos de intervención. Entonces, ajá, pero sin embargo, la que es de mayor importancia o la que es la prueba de elección para evaluar a los pacientes con pancreatitis crónica es la ultrasonografía endoscópica, porque esta permite evaluar tanto el parénquima pancreático como el sistema ductal y tiene la capacidad de detectar tanto cambios tempranos como tardíos. Y a partir de estas se establecieron ciertos criterios que son los que podemos observar en esta tabla, que son los criterios de Rosemont, que sirven como un sistema de puntuación que nos da ciertas características del parénquima y de los conductos mayores y menores que proporcionan un estándar para diagnosticar a este tipo de patología. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.